¿Qué estábamos haciendo ayer? Ayer estábamos trabajando con este problema que dio para hartas cosas. Primero, por plantear el sentido, digamos, del por qué se estudian los modelos matriciales. Básicamente es para modelar fenómenos que pueden ser súper transversales o de distintos contextos, como por ejemplo medir, en este caso, la población de aves que están en un lugar u otro, pero también se pueden ocupar para genética, para contextos biológicos en general, etcétera. Bueno, hay un sinnúmero de situaciones que se modelan con esto, y todo partía de una buena lectura del problema. Segundo, un análisis y un diagrama donde me quede claro cuáles son los procesos de transición, la variable de tiempo que está jugando atrás, que en este problema eran los días, los datos del problema, para llenar este diagrama de transición, la definición que significan los estados y con ello la matriz de transición. Y ya con ello yo puedo empezar a armar mi modelo matricial, que es esto. Dentro del modelo matricial, implícitamente siempre van a estar dentro de las X las variables del problema. Una cosa no menor es que las variables no son lo mismo que los estados. En algunos problemas puede que coincidan esas dos cosas, pero en general no. En este caso, el XA de t y el XB de t no eran lo mismo que los estados A y B. No son lo mismo. O sea, no es lo mismo decir humedal A y humedal B, que es decir, el número de individuos, en este caso el número de aves que está presente en el humedal a tiempo diario. Eso es completamente distinto. Lo digo porque en el problema 3 de la prueba, yo diría que el 70% de ustedes no define las variables como corresponde, o no le interesa definirlas sabiendo que yo les dije una y otra vez que tenían que hacerlo. Un problema sin variables no tiene existencia matemática. De hecho, yo no ni siquiera debería revisarlo, porque ustedes están, es como que ustedes cuando llegan a una casa, entran y no dicen buenos días o buenas tardes. Bueno, que conozco mucha gente que lo hace así. Pero de esos seres humanos, no quiero que sean ustedes. Porque las cosas no son por hecho, las cosas no son porque sí nomás. Las cosas no son porque a mí se me ocurre y funcionan de esa manera. Es porque ustedes tienen que adaptar su lenguaje. En la prueba, y se los dije un montón de veces, dice abajo, cualquier desarrollo que no tenga justificación no lleva puntaje. Entonces, una opción que yo creo barajar es que sean porfiados. Y dos, que no manejen los conocimientos y simplemente están copiando algo nomás. Son las únicas dos opciones que me quedan, pero no las voy a entrar a escarbar, porque ahí cada uno sabe qué daño se hace. Y no olviden que el otro curso, matemáticas, biomatemáticas 3, lo tienen conmigo otra vez. Y afortunadamente va a ser presencial. Dicho eso, en este problema XA de t, XB de t, entonces representaba número, cantidad de aves en cada uno de los medales respecto del tiempo. Tampoco me sirve poner número o cantidad de aves, o poner XA de t aves, o poner XA de t humedal A. O sea, si yo me estoy tomando la molestia de definir algo es porque lo tengo que definir bien, pues no lo voy a definir a media. Esas son mis variables de respuesta y tienen que contabilizar las cosas que yo quiero. Ya, esto es como todo el articulado del modelo. Bueno, ahí están los datos, el 20%, el 30%, esas cosas las discutimos ayer. Nos fuimos a las preguntas. Las preguntas hablaban de un instante inicial. Ese instante inicial en este caso corresponde al día cero. Y en el día cero existe un dato. Ese dato dice cuántas aves hay al principio en cada uno de los humedales. Bueno, en este problema nos dimos cuenta que
la información que se daba no era el número preciso de cuántos había, sino que se decía que habían una cantidad, pero los dos eran iguales. Y por eso que yo le puse, de hecho le puse alfa y alfa, diciendo que alfa podría ser efectivamente un número mayor o igual que cero. Una cosa que olvidé mencionar ayer es que le puse alfa mayor o igual que cero. Entonces aquí podría ser alfa igual a cero. Si alfa fuera cero, entonces tendríamos cero ave al principio en cada humedal. Y obviamente eso repercute a futuro. Si yo tengo cero y cero ave en cada humedal, ¿puedo pretender que eso cambie a futuro? No, ¿Qué debería suceder? debería seguir manteniendo en ambos humedales la misma cantidad de aves. De esa cantidad es cero y cero, suponiendo que el alfa pudiera valer cero. Pero eso, si ustedes lo calculan, efectivamente ocurre. O sea, si yo le pongo cero aquí y pongo cero acá, una matriz multiplicada por la matriz nula, ¿qué es lo que me da? Matriz nula. Matriz nula, ¿sí? La única diferencia es que si ustedes multiplican una matriz de 2 por 2 por una más de 2 por uno que tiene ceros, el resultado va a ser una matriz de 2 por uno que tiene ceros. Y si lo vuelven a hacer y lo vuelven a hacer, en ese caso se va a mantener el cero y el cero. Y tiene absoluta lógica, pues si no hay ninguna ave en ningún humedal, eh, es imposible que eso cambie, a menos que sucedieran cosas en el contexto que yo no estoy considerando dentro del modelo. Por ejemplo, la llegada externa de un tercer humedal, por ejemplo. Pero esas cosas no están contadas en el modelo, así que no puedo inventarlas yo. Y si las invento, tengo que incorporarlas bien. Vamos a hablar más de eso en su momento, pero esa es la idea. Ya, entonces la pregunta aquí era saber qué pasaba al cabo de 2 días, por eso hicimos correr este modelo. Cuando yo digo correr el modelo, significa que le empecé a dar valores a t. Y para calcular el segundo día yo necesitaba poner aquí t igual 1, por lo tanto x2, la matriz x2 iba a ser igual a por x1, y por definición de x2 nosotros podíamos llegar a que x2 es lo mismo que a cuadrado por x0. ¿Ya? Reemplazamos eso y obtuvimos esta cantidad, haciendo obviamente las cuentas como corresponden, y respondimos a la pregunta de cuál es el porcentaje en cada, de aves en cada humedal, sabiendo que en total existen 2 alfa aves. Bueno, ahí respondimos y nos dio un 57,5% se va a quedar en el humedal 1, humedal A, perdón, y el resto, que es el 42,5% en el segundo humedal, en el D. Después analizamos, porque nos preguntaron si existía, voy a volver ahí al, ¿qué porcentaje de las aves debe haber en cada humedal si se sabe que el porcentaje se mantiene constante a través del tiempo? Entonces lo que hicimos fue ponernos en esa situación de que el modelo y la variable xt, que es una matriz, fuera fija, no cambiara. Y por eso le pusimos alfa y beta, dos números fijos. O sea, estoy asumiendo que en el humedal A hay alfa aves y en el humedal B hay beta aves, con números alfa y beta que no van a variar. Por eso después enseguida al lado yo puse x en t más 1, que es decir, un periodo más, sigue manteniéndose el mismo. Y eso yo lo reemplacé acá, nos dimos cuenta que finalmente se transforma en resolver un sistema de ecuaciones. Y lo que dice en el fondo, en este caso, es que alfa y beta están relacionados. Y la relación que existe es que alfa es 3 medios de beta. O si quieren al revés, beta es 2 tercios de alfa. Entonces lo que está diciendo es que si ustedes, por algún motivo, llegan a tener en el humedal A, o digámoslo al revés, en el humedal B, beta individuos, en el A van a tener
esa misma cantidad multiplicada por 1,5. Y si se produce eso, esa, esa determinación entre las dos variables, esa combinación, por ejemplo, en el primer humedal yo tenga 150 y en el otro tenga 100, si yo pongo eso, esos valores, uno se puede dar cuenta haciendo cuentas básicas nomás, que eso no cambia. Yo lo puse aquí ayer, que si x0 venía con 150 y 100, el x1 va a seguir siendo 150 y 100, y el x2 va a seguir siendo 150 y 100. Entonces es como una combinación que se da entre las dos, entre la cantidad de individuos del humedal, ¿cómo se llama? A y el humedal B, que me permite siempre generar la misma condición. Y eso se debe a lo siguiente, para que se entienda. Aquí en esta cuenta se ve, como los porcentajes están traducidos en estos números, hay un 20% de aves que se van. Bueno, lo primero que tengo que decir es que no quiere decir, cuando yo pongo x0 igual a 150 y 100, no quiere decir que en el siguiente día las cosas no cambien o que se mantengan estáticas. No es eso, sino que el resultado final es el mismo. ¿A qué me refiero? A que si yo tengo 150 aves en el humedal A, voy a tratar de hacer un dibujo aquí. Tengo un humedal A. Supónganse que aquí están las aves, pero aquí hay 150 en el día cero. Lo que está diciendo, lo que está pasando de aquí a ahí, es que pese a tener 150, que sería el XA en cero, la transición de un día a otro, eso se efectúa siempre. No estoy diciendo con esto que no haya pasado ninguna ave al otro humedal. Al contrario, estoy diciendo, ¿cuántos están pasando? Acuérdense que este número lo habíamos calculado. Este número era, ¿cuánto era este? Un quinto. Entonces, ¿cuánto vale si yo tengo 150 aquí? ¿Cuánto es el un quinto de 150? ¿Cuánto vale un quinto de 150? 30. Perdón, no escuché. 30. 30. Entonces están pasando 30 aves hacia allá. ¿Sí? Y por lo tanto, si pasan 30 de un día a otro, ¿cuántas se quedaron aquí? Serían 150 y pasaron 30 hacia allá, se quedaron 120. 120. Al revés, aquí era 4 quintos. Y en el otro humedal también teníamos la ave y teníamos 100. O sea, X en 0 es 100. Y 4 quintos de 100 corresponde a una cantidad también. ¿Profe, no era 3 décimos acá abajo? Eh, no. Ah, perdón, sí, 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 estoy hinchando aquí. Este no es. Pero hay que verlo aquí, pues. Sería del humedal B a la A. 3 décimos, sí, 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 sí. Estoy escribiendo mal. Aquí, 3 décimos. Eso era cierto. Veámoslo, que ya no me acuerdo. 3 décimos, sí, tiene razón. 3 décimos de 100, ¿cuánto es? 30. Así que están pasando 30 de 100. Por lo tanto, obviamente se están quedando 70.
¿Sí? Bueno, en realidad esto está pasando día tras día, pero en rigor aquí, para que se entienda el dibujo de lo que yo estoy presentando aquí, esto correspondería al día siguiente. No, miento, en el tiempo cero. Esto está ocurriendo en tiempo cero, teníamos esa situación, la transición me lleva a pasar a otro estado. En realidad es como confuso poner aquí t igual cero, ¿ah? Así que lo voy a sacar mejor porque da la impresión que estuviéramos diciendo que esto ocurre en el tiempo siguiente. Lo que estoy poniendo con negro es lo que teníamos en cada estado a tiempo cero. Y lo que está pasando al día siguiente es lo que está en rojo. Entonces, están pasando, si uno saca la cuenta de lo que está ocurriendo aquí en A, mirado solamente lo que está en A, es que se quedaron 120 y llegaron 30. Es decir, eh, el número de aves en el humedal A al siguiente día corresponde a 120 más 30, que es 150, que coincide con lo que había antes nomás, ¿sí? En el fondo es como un trasvasaje, o sea, estoy pasando la misma cantidad, eso es lo que está pasando, o sea, se puede ver aquí. Lo que está sucediendo es que estamos pasando una cantidad y estamos devolviendo la misma. 30 aves están pasando a B y de B están pasando 30 más. Es por eso que el número se mantiene, pero no quiere decir que no cambie. O sea, no cambie la dinámica, es decir, eh, internamente hay un proceso que compensa las cosas. Lo mismo que está saliendo es lo mismo que está entrando en cada uno de los estados y por lo tanto por eso el número final se mantiene igual. ¿Se entendió eso? Sí, profe, se entendió. Ya. Sí, profe. Y después llegamos a la parte C. La parte C, para recordar, decía cuál es el porcentaje de aves en cada humedal después de un número elevado de días. Bueno, eso del número elevado de días no tiene ninguna especificidad, no dice cuánto vale un número elevado de días, pero uno tiene que imaginarse una cantidad grande, grande. Y yo lo comentaba ayer, como este problema está puesto en días, nosotros sabemos que 30 días hacen un mes, y eso ya es una cantidad mayor que tener 1 o 2 días. Pero los meses hacen años también, entonces esa cantidad es mucho mayor. Entonces uno puede pensar en cualquier escala que no sea la normal de días, meses, años, décadas, etcétera. Y lo digo así porque depende de quién está haciendo el problema. O sea, si la lógica de lo que nosotros estamos haciendo es ver un contexto de cómo se puede utilizar modelos matriciales, no importa mucho, pero si esta lógica del problema lo está haciendo un conservacionista de aves, eh, 30 años más con estos humedales. Ahora con el aceleramiento y el cambio climático, aún más importante es saber lo que pasa con menos tiempo, porque hay un cambio acelerado. Entonces, bueno, lo que quiero decir con eso es que depende de quién lo esté observando. Sin embargo, la matemática, las opciones que nos da son oportunas para ver esas cosas, pero necesitan un trabajo. Necesitan un trabajo y una técnica para poder hacerlo. Ahora, una instancia sería tomar estos numeritos, tomar este modelo y hacerlo correr tantas veces como sea prudente y necesario. Eh, ¿Qué quiero decir? Hacerlo correr, darle tiempo. Por ejemplo, poner esto en un computador y empezar a sacar la cuenta. El problema con el computador es que tiene un límite. Y estos numeritos que están aquí, 4 quintos, 3 décimos, un quinto, 7 décimos, son números que se van a ir multiplicando, por lo tanto, no estoy diciendo que no puedo usar el computador, pero obviamente tengo que saber usarlo también. Pero igual me va a dar una respuesta hasta un cierto valor de tiempo, ¿no? Sin embargo, la matemática me permite dar una respuesta eh, más elevada posible. ¿A qué me refiero? A un número inconmensurable de días que sea
tan grande como que yo lo pueda estipular como un número infinito. Eso el computador no lo puede hacer. Nosotros sí. Ya, para responder a esa pregunta, que parece una pregunta bien, bien inocentona, ayer nos pusimos a hacer esto. Dijimos, para responder a esa pregunta, nos basta con que yo reemplace aquí t infinito. Porque si yo reemplazo en el modelo xa infinito y xb infinito, acá también voy a tener que poner infinito. Y infinito más 1 es lo mismo que infinito nomás. Pero sin embargo no va a sacar ninguna cuenta. No voy a saber cuánto valen esas cosas. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, aparte de todo el detalle, que esto yo se lo he explicado varias veces, quiero que respondan la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el fin de hacer toda esta cuenta? ¿Qué es lo que obtuvimos? ¿Por qué no gastamos el tiempo en una cuenta tan engorrosa como esta y llegamos a qué? Esa es la pregunta. Para, a ver cómo explico eso. Para predecir lo que pasará a futuro. Se hizo todo esto. Sí, pero dame una respuesta en términos de la matemática que estoy hablando acá. Con este cálculo, ¿qué logramos obtener matemáticamente? Lo que tú me estás diciendo es otra cosa, es consecuencia de lo que vamos a decir ahora. Pero ¿para qué es estas cuentas? ¿Para qué todo este desarrollo? Pues si para ustedes tiene que tener un para qué, pues si no, ¿para qué lo van a hacer? ¿Cuál es el objetivo? Cuando ustedes les ponen una ecuación, ¿cuál es el objetivo que ustedes tienen? Si yo les digo, resuelva esto, ¿cuál es el objetivo que ustedes tienen? Encontrar la X. ¿Y por qué la X y no otra cosa? Porque esa es nuestra incógnita. Está clarito, ¿sí o no? El esfuerzo matemático que hacen es para encontrar posibles valores de esa X, ¿sí o no? Ya, po. Lo que tienen aquí es este sistema. Tienen este sistema. Pero ese es este modelo matricial, digamos así. Pero ese modelo matricial se puede expresar así. Y dentro de la expresión que tiene, ¿qué es lo que buscamos? El valor de X, XAT más 1 y XBT más 1. ¿Ya? ¿Y por qué no el valor de XA de t y el XB de t? ¿Por qué tiene que ser el valor de XA en t más 1? ¿Por qué tú dices que tenemos que buscar esta y no esa? ¿Por qué dices que tenemos que buscar esa y no esta? Porque vamos a utilizar XAT para encontrar el XT más 1.
Ya, pues entonces, ¿qué es más importante encontrar? El más 1. No, pues, si tú mismo dijiste recién, vamos a usar el XA de t para encontrar el XA de t más 1. Con eso implícitamente me estás diciendo que lo importante de buscar es el XA de t, po. Porque con eso tú puedes encontrar el otro, ¿no? Sí, eso Ya, mismo. te respondiste tú mismo. Ahora, la razón es súper simple. Si yo conozco cuánto vale XA de t, ¿por qué de regalo conozco cuánto vale XA en t más 1? Porque la única diferencia entre esas dos cosas es que uno está evaluado en t y el otro está evaluado en t más 1. Pero mantiene la misma estructura. Es decir, si yo llego a conocer cuánto vale XA de t, para obtener XA en t más 1, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Si yo llego a conocer esta expresión, esa, ¿qué es lo único que tengo que hacer para encontrar esta? La respuesta es súper fácil. Lo único que tengo que hacer es lo que me dé esto, lo reemplazo en t más 1 y obtengo esto que está acá. Y lo mismo pasa con el xv de t. Si yo obtengo cuánto vale xv de t, xv de t más 1 lo obtengo de regalo. Entonces, todo este proceso que está hecho aquí tiene el fin de encontrar XA de t o XB de t. Depende cómo lo hagan. Y este proceso nosotros lo hicimos, analizamos, no le voy a dar más vuelta a eso porque yo lo he explicado varias veces, así que es hora que ustedes se pongan a estudiar cómo se hace y se ensucien las manos haciendo estas cuentas. Y finalmente llegamos a la ecuación 7. Y en la ecuación 7 aparece lo que acabamos de decir. En la ecuación 7 está nuestro objetivo que habíamos planteado, encontrar XA de t. Y la gracia es que XA de t es una función que depende de la variable t. De hecho, es una función que corresponde a la suma de dos funciones. Una función exponencial de base 1 y una función de exponencial de base 1/2. Es una suma de exponenciales. ¿Sí? Y ya obteniendo eso, ¿cuánto vale XA en t más 1? Súper fácil, pues cambio el t por t más 1 y se acabó el problema. Y para obtener XB, en algún momento nosotros lo despejamos de la ecuación 5, así que lo reemplazamos. Reemplazamos esta expresión que teníamos desde la ecuación 5 por lo que tenemos en la ecuación 7, con su respectiva evaluación cuando corresponde. Por ejemplo, aquí dice XA en t más 1, significa esto reemplazado en t más 1, y reducimos esa expresión, sacamos las cuentas y obtuvimos esto. Obtuvimos XB de t. Y eso es lo que queríamos encontrar, cuánto valían los valores de XA de t y XB de t. Eso es lo que nos interesaba. Sin embargo, al hacer el proceso aparecieron dos constantes que no conocemos, que es la A minúscula y la B minúscula. Pero entonces, nosotros recordamos que habíamos impuesto una condición inicial de 100 aves en A y 100 aves en B. ¿Por qué esa condición? Porque se nos ocurrió nomás, en realidad. ¿Podría ser otra? Sí, podría ser otra. Y lo importante es que con esa condición, reemplazando la ecuación 7 y 8 en 0, es decir, cuando t vale 0, nos quedó eso.
Y nos queda un sistema de ecuaciones donde nosotros fácilmente podríamos determinar A y B. Y fue eso lo que yo reemplacé aquí. Pregunta, si el número de aves en el humedal A hubieran sido de 70 y en el humedal B hubieran sido de 30 en tiempo cero, ¿hago el mismo proceso para encontrar A y B o no? ¿Cómo es la pregunta? Si la condición inicial en A y en B hubiera sido 70 y 30, en vez de 100 y 100, ¿el procedimiento para encontrar A y B es el mismo? ¿Sí o no? Yo digo que no, ¿Por qué no? porque, a ver, porque AX 0 ¿Cuál en el AX? humedal, Pero no el entiendo. X A 0 en el humedal A, ¿Ahí? en la nueva sí, debería dar la suma entre A más B, debería dar 70. Sí, Y con esos mismos valores, en el caso de XB en el humedal B, en en cero. la ecuación B, debería ¿Mm? dar 30. Sí, pues. Pero no escuchaste, parece la pregunta que yo hice. Dije, ¿el procedimiento es el mismo? Y tú me estás dando señas de que es el mismo procedimiento. Si la única diferencia es que estés cambiando los números. Ya no es 100 y 100, es 70 y 30. Pero el procedimiento es el mismo, pues, ¿no? Lo vas a sacar de la misma manera, a eso me refiero con procedimiento. Ah, ya sí. Entonces sí. La diferencia es que vas a calcular y te van a dar un valor de A y un valor de B, perdón, diferente a los que nos dieron aquí. Esa es la única diferencia. El A y el B van a ser distintos. Entonces, ahí está la importancia de la condición inicial. La condición inicial finalmente llega a repercutir en los valores finales como solución de nuestro problema. Si cambian las condiciones iniciales, cambian estos valores de A y de B. En el caso que nosotros tomamos ayer, le pusimos 100 y 100. Así que me dio este valor de A y este valor de B, ningún otro. Y eso fue lo que pusimos acá, justo aquí. Si ustedes se fijan, hacen la relación con lo que está arriba. El A valía 7 partido en 200, que ha multiplicado por 1 por elevado a t, más B, que me dio este número 19.993 partido por 200, ahí está puesto. Todo eso multiplicado por un medio de la t. Y en el XB de t es 6 por A, o sea, 6 por 7 partido por 200, por eso le puse 42 de inmediato ahí. Menos B, y B es lo que ya habíamos dicho. Y aquí al lado pregunté, por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros quisiéramos calcular XA en 100 y XB en 100? Eso es lo que les dejé pensando en la tarea. ¿Qué deberíamos hacer para encontrar ese valor? Si queremos responder a eso, ¿qué tendríamos que hacer? La pregunta es, ¿qué representa XA en 100? ¿Qué representa XB en 100? ¿Qué es eso? X A en 100 y X B en 100 es la cantidad de pájaros que hay en ¿Mm? cada humedal pasado 100 días. Al cabo de 100 días. Acaba de 100. Sí, porque si tú me decís pasado, puede ser 101, 102, 100.
¿Se entiende? Ah, ya, sí. Al cabo de 100 días. Entonces, en el día 100, ¿cuántos pajarracos tengo en cada humedal? Esa es la pregunta. ¿Y cómo lo calculo? Después de todo este proceso matemático, es súper fácil. ¿Cómo se calcula? ¿Cómo respondo a esa pregunta? Voy a borrar aquí un poquito para escribirlo mejor. Y voy a poner aquí. Por ejemplo, estoy con un amarillo. Por ejemplo, la población de aves en cada humedal al cabo de 100 de t igual 100 días es obviamente una X mayúscula que se evalúa en 100 y que en este caso sería X de A en 100 y X de B en 100. Pero ¿cuánto vale cada uno de ellos? ¿Cuánto vale XA en 100? Puede que no lo sepan, pero díganme cómo lo calculo. Eso es lo que estoy preguntando. Reemplazamos el 100 a donde está T, ¿A dónde está en T? la fórmula que tenemos al lado. Entonces aquí yo tendría que colocar esto, porque debería colocar T partido en 200 por 1 elevado a 100, más 19.993 partido en 200 por 1 medio elevado a 100. Abajo debería escribir 42 partido por 200 por 1 elevado a 100, menos ahí. Menos 19.993 partido por 200 por 1 medio elevado a 100. Y todo eso es un número ahora, así que es calculable. ¿Cuánto vale ese número? Si quieren, usa la calculadora y lo estiman. ¿Cuánto da ese número? ¿Cuánto les da? ¿Alguien calculó ese número con su calculadora ahí? Estoy esperando la respuesta de ustedes. ¿Qué número les da? ¿Tienen alguna respuesta o no?
Bastián, ¿tiene una respuesta usted con su calculadora de ese número? Estoy resolviendo todavía, profe. Antonia, Antonia, Estoy resolviendo, profesor. supongo que están todos resolviendo. Ya, ya, pues si no es gran cosa lo que tienen que calcular, ¿cuánto les da eso? Profe, ¿a usted le sale error en la calculadora? No, ya, Me Antonia, dio 0,035 en la primera. ya. ¿Alguien le dio otro resultado? Manuel, te hizo el cálculo, ¿no? No, profesor, no lo hice. ¿Y qué está esperando entonces? ¿No tiene calculadora a mano? No, no calculadora de científica, solamente la del celular. Y esa no es científica. Pero no tan precisa como las otras. Ah, sí, ¿y cuál es la diferencia que usted dice que es más precisa? Que una da más decimales y la otra no. La diferencia de decimales. En el celular tiene menos decimales. ¿Qué le dijo eso a usted? Menos decimales. Sí, eso digo. ¿Cuántos decimales tiene? No sabría decirle, no lo he calculado todavía. ¿Y qué teléfono tiene? Es uno japonés, un Redmi. ¿Está equivocado? Tiene la misma cantidad. Ya. Así que la puedo usar. Es una aplicación lo que tiene ahí, así que obviamente se puede usar. Pero necesito que saquen la cuenta. Lo que estoy tratando de hacer es Profe, que ¿cómo ustedes cuando me vayan a dar la prueba van a saber bien si calculan bien, si no saben usar la calculadora? ¿Cómo van a sacar una cuenta bien si ustedes nunca se han enfrentado a sacar este número? Y estoy seguro que no sabían cómo meter la exponencial. O si lo metieron mal, porque por algo de Bastián te dio un error, ¿o no? ¿Y cuál fue tu error? ¿Por qué no te daba error eso? no le ponía un paréntesis. Ah, pues ahí está el problema, po.
La calculadora es la calculadora recibe instrucciones. Si ustedes les dan malas instrucciones, no pueden esperar que les dé un buen valor. El número correcto, como decía Bastián, es 0035 en el primero. Hagan la cuenta ustedes mismos y lleguen al 0035 para que se den cuenta que están haciendo la pega bien, po. Y si no les interesa, sálganse de la clase, están puro perdiendo el tiempo nomás, po. 0035 tiene que dar el primero. ¿Y el segundo? Me dio lo mismo. ¿El mismo valor? ¿Sí? No creo. ¿Le pusiste el menos? Le puse el menos. No te puede dar el mismo. Acuérdate que el otro es 42 partido por 100, po. No te puede dar el mismo número. Menos 99,755. Echaste a perder, lo echaste a perder más. Da 0,21. 0,21. Eso da. 0,21. Analiza la respuesta que les dio. ¿Cuántas aves hay en cada humedal al cabo de 100 días? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Cuántas aves había al principio en cada humedal? 100 y 100. Esa era la condición que habíamos puesto antes de esto. 100 y 100. Han pasado 100 días también. ¿Cuántas aves hay ahora en cada humedal? ¿Esos son porcentajes, profe, o número? Tú tenés la respuesta. Porque cuando hicimos este proceso definimos las variables, ¿no? ¿Y qué es lo que entregaba la variable XA y la XB? La cantidad de aves en cada humedal. Entonces, Entonces, la respuesta correcta sería que en el humedal A, a cabo de 100 días, habrían 0,035 aves y en el humedal B, a cabo de 100 días, habrían 0,21. ya. Yo te puedo decir sí o no. Eh, técnicamente por el número es 0035 y 0,21 efectivamente, pero si yo te pido una respuesta, ¿tú me podés decir qué es 0035 aves? ¿O 0,21 aves? No, Pero si dijimos porque que contábamos la cantidad, ¿o no? sí, ¿Cómo se cuenta el ave? Esa es mi pregunta. Ala por ala, cuello por cuello, una ave es 1. una. Y si tengo 0035, ¿cuántas aves tengo?
Ninguna. Ninguna, po. No alcanzo a tener ninguna, po. Alguien puede decir, no, es que es la pluma derecha del costado lado de la guata. Pero una ridiculez, porque en el fondo nosotros contamos una por una. Entonces lo que quiero implantar es que usted tiene que dar una respuesta. A mí no me sirve que usted me diga, no, hay 0,085 ave y 0,21 ave. El esfuerzo lo está haciendo uno para interpretar lo que realmente la matemática le dio. Así que la respuesta correcta sería que no hay ningún ave en los humedales al cabo de 100 días. O sea, uno tiene que hacer una interpretación de esto. Y la respuesta correcta es que esto es, lamentablemente, al cabo de 100 días no va a haber ninguna ave. Bueno, en ambos humedales. Y eso podría ser una proyección a muchos días, pero incluso yo puedo hacer esta proyección en el infinito. ¿Se entendió lo que dije recién o no? Al final, me pasé de largo. Aquí, ¿por qué me dio 0 y por qué me dio 0? Yo sí. ¿Y el resto? Sí, profe. Sí, profesor. Eh, ya, entonces lo que quería plantear es esto. ¿Qué pasa si uno quisiera responder a la pregunta x tendiendo a más infinito? Bueno, responder a esa pregunta es lo mismo que responder a xa es más infinito y xb es más infinito. Ahora, ¿qué significa ese más infinito? Significa un tiempo gigantesco. Todo, todo lo que uno pueda imaginar. Y uno lo puede imaginar porque el tiempo no tiene límite. ¿Sí? Pero ¿cuál sería nuestra respuesta? Nuestra respuesta sería básicamente la misma anterior, pero evaluada en un valor distinto. Me quedaría t partido por 200 por 1 elevado a infinito. Positivo, que representa una cantidad gigantesca. Esto era, ¿cuánto? 19.993 partido por 200 por un medio elevado a infinito positivo. Y abajo era 42 partido por 200 por 1 elevado a infinito positivo menos 19.993 partido por 200 por un medio elevado a más infinito. Claramente el infinito en su calculadora ustedes no lo pueden poner. No existe. No hay una tecla que diga infinito. Pero la pregunta es, ¿cuánto da ese número que acabo de preguntarme? O esos números. Si uno usa la cabeza y se olvida un poco de la calculadora, ¿qué significa 1 elevado a infinito? 1. ¿Y por qué 1? Porque 1 por 1 así hasta el infinito. Siempre va a dar 1, ¿cierto? Sí. Siempre. En realidad da lo mismo el exponente del 1, siempre va a dar 1. Eso lo podríamos haber hecho antes. No lo quise hacer solamente para que tengan conciencia de que siempre ahí va el valor de lambda, nomás, lambda 1. Pero esto sabemos que vale 1, ¿sí? Sabemos que esto vale 1 y eso vale 1. ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale un medio elevado a infinito? Que en rigor significa multiplicar un medio por sí mismo infinitas veces, pues eso es. Pero ¿cuánto vale eso?
¿Saben cuánto vale o no? Da 0,25 y algo. Un Así. medio elevado a infinito. ¿Y cómo lo sacaste? Un medio elevado a infinito, pregunté yo. Ah. No sé. No, pues me estáis engrupiendo si no lo podéis sacar, pues. No podéis usar una calculadora para sacar eso. Si ustedes tienen un medio y lo multiplican por un medio, ¿cuánto les da? Un cuarto. Cuarto. Y un medio por un medio por un medio, ¿cuánto les da? Un sexto. No. Una octava. Un octavo. ¿Qué? Un octavo. Un medio por un medio por un medio por un medio. Una 16avo. ¿Ya? Y ahora sigan en esa lógica y piensen en que están multiplicando un medio por muchas veces. Si quieren, piensen en 100 aquí. Esto es 1 partido por 2 al cuadrado. Esto es 1 partido por 2 elevado a 3 al cuadrado. 1 partido por 2 elevado a 4. ¿Cuánto vale este? 1 partido en 2 elevado a 100. Si ustedes sacan la cuenta de este número da 0,25. Este, 0,125. Este 0,0625. ¿Sí? Y este, no tengo idea, pero debe tener una cantidad de cero impresionante. ¿Me pueden responder cuánto vale un medio tendiendo a infinito? O elevado a infinito, perdón. ¿Hacia dónde tiende eso? Hacia el infinito. Creo que yo no sé si esté bien, pero aunque ese número esté multiplicado por infinito, sigue siendo menor que 1. O A ver, sea, igual es 0, ¿no? yo no estoy diciendo que ese número esté multiplicado por infinito, estoy diciendo que está elevado a infinito, no es lo mismo. Pero sigue siendo menor que 1, ¿o no? Sí, pues. O sea, ¿puedo decir que la respuesta es 0? A eso quiero que lleguen, po. Que se den cuenta que si multiplican en los medios por sí mismos da ese número. Si lo multiplican 3 veces da ese, si lo multiplican 4 veces da ese, si lo multiplican 100 veces da ese, si lo multiplican infinitas veces, ¿hacia dónde va a tender? Si cada vez la fracción se va haciendo más chica. Cosa que se den cuenta, el número que está arriba se mantiene fijo, siempre vale 1. ¿Cuál es el que va creciendo? El que está en el denominador, y cada vez ese número se va haciendo más grande. Si ustedes tienen un 1 que es fijo y abajo, esto de abajo se va creciendo, ¿hacia dónde tiende esto? Tiende a 0. Tiende a 0. Esa es la respuesta. Esto tiende a 0, eso tiende a 0. Si esta cantidad tiende a 0, multiplicado por algo sigue siendo 0. Si esta cantidad tiende a 0, multiplicado por algo sigue siendo 0. O sea, toda la segunda parte en ambos sumando arriba y abajo tiende a 0. Por lo tanto, la respuesta, que no le puedo poner igualdad porque es una tendencia, es que X, que representa la cantidad de aves en cada humedal, cuando el tiempo es infinitamente grande, ¿tiende a qué? Tiende a 7 partido por 200 y 42 partido por 200. Que en la práctica ya sabemos que da ¿cuánto? 7 partido por 200 lo pueden calcular, ¿eh? Da el mismo número que habíamos dicho antes, 0,035. Y acá abajo da 0,21. O sea, estamos diciendo lo mismo que de alguna manera concluimos antes, que al cabo de 100 días, la población prácticamente de aves en cada humedal se había extinguido. Así que con mayor razón al infinito, porque el infinito puede ser más grande que el 100. De hecho, es más grande que el 100. Entonces,
llegamos a la misma conclusión, ¿sí? La conclusión es que lamentablemente en cada humedal ya no van a quedar aves cuando el periodo de tiempo es muy, muy grande en comparación a la unidad de referencia de días. ¿Ya? Esa es la pregunta asociada que uno puede responder y no necesitamos la calculadora para hacer eso. Necesitamos pensar en qué significan estas expresiones y con ello vamos a tener una respuesta. Entonces la respuesta, para dejarla bien instalada aquí, es al cabo de un tiempo largo respecto, entre paréntesis si quieren pueden poner t infinito, respecto a días, al cabo de un tiempo largo respecto a días, la población de cada ave, o sea, la población de cada humedal, de aves, de aves, de cada humedal, entendiendo que estoy hablando desde el A y el B, es 0. La verdad es que hablar de se extinguen, no es muy buena palabra en este caso, pero bueno, sí, se extinguen, me refiero, es que extinción da la impresión que se borraron de la faz de la Tierra. Esa es la connotación real, así que no voy a usar esa palabra. Porque puede que no es que se haya extinguido, sino que se fueron a otros lados. De hecho, no sé si ustedes saben, pero la importancia de los humedales es eso, ¿no? ¿Saben cuál es la importancia que tienen los humedales, por lo menos en Chile? Da hábitat a las especies. A las aves, efectivamente. Y en Chile en particular tienen un recorrido desde el norte al sur. Entonces es como los hoteles que tienen. Entonces cada vez que tú, por algún motivo, contaminas un humedal, le estás quitando un alojamiento a ciertas aves que ya estaban acostumbradas a, a parar ahí. Y si paraban ahí, significaba entonces que seguramente tenían pronosticado, porque, digamos, no conscientemente, pero los animales tienen ese proceso de que, y bueno, la genética que traen de fondo, están acostumbrados a, qué sé yo, a pararse en ese humedal y poner sus huevos y después seguir su viaje. Entonces, cuando cada vez que un humedal lamentablemente desaparece, estamos borrando generaciones de ciertas especies, entonces no es nada menor. ¿Mm? Bueno, eso era comentario aparte en todo caso, ¿eh? Pero a lo que voy yo es que este tipo de cosas se usan para estudiar eso, ello. Si queremos analizar las cantidades, podríamos hacer análisis de humedal en un humedal o hacer este mismo problema en muchos humedales, muchos más. O sea, no sé, 10. Claro que uno diría, ah, sí, pero 10 tendría que tener una matriz de 10 por 10. Sí, efectivamente, necesitamos una matriz de 10 por 10. Y ahí entonces entra el saber ocupar un computador. Porque obviamente las matrices van a ser más grandes, etcétera. Profe, Sí. si esto fuera la prueba y damos esa respuesta como la nuestra, ¿Mm? tenemos un 7. Esta es la Ah, respuesta que tenemos que poner sí o sí en una prueba. o sea, En este caso. si les preguntan eso, sí, po. Esta es la respuesta correcta. O sea, a lo que me refiero Ya, profe. es... Ah, pero tú refieres respuesta cuando... Porque yo hago preguntas en las pruebas, ¿cierto? Yo le hago preguntas Sí. directas. Por ejemplo, el otro día les dije justifique, ¿cierto? Pero las justificaciones, varios, las hacen diciendo un montón de cosas, pero no llegan a justificar. Se han vuelto en un montón de frases y cosas que no justifican nada. Otros más prácticos fueron y pusieron un ejemplo. Además, complementando con lo anterior. Entonces, si yo le hago una pregunta y ustedes me responden con un 0035, 021, Bastián, ¿qué nota te pondrías tú mismo? A ver, si tú me respondes, yo te pregunto puntualmente qué pasa al cabo de un largo proceso y tú me respondes, o alguien te responde 0035 y 021, ¿qué nota le pondrías tú? ¿Le pondrías el 7? No, pondría un 4. Ya, pero ¿por qué le estás poniendo el 4? ¿Qué es lo malo que tiene? Si alguien me puede decir eso, me dice, pero yo llegué a la respuesta, profe, esa es, todos tienen esa misma. ¿Cuál es la diferencia?
Porque no explica exactamente el número de aves que tenemos en cada humedal. Ya, y yo te voy a preguntar otra cosa. ¿Y por qué no explica eso? Porque si cada pájaro se toma como un número natural, ¿Mm? si tenemos 0,0000 así hasta el infinito, no será ningún pájaro, ningún individuo. Ya. Sí, pues está correcto lo que tú estás diciendo, pero tú hiciste el esfuerzo de ponerte en el caso de la situación y eso es lo que yo quiero. O sea, a mí no me sirve que ustedes me hagan cálculos que no sepan lo que están haciendo ni cómo se interpreta. ¿Sí? Tú mismo me hiciste esta pregunta antes. Y yo te dije, o tú preguntaste, profe, ¿esos son porcentajes? Y la respuesta que yo te di, bueno, ¿cómo definimos las variables? Como cantidad de pájaros. Y las cantidades de pájaros se miden unitariamente, uno por uno. Entonces tú mismo te das esa respuesta. ¿Se entiende? Entonces, a tu pregunta, ¿cuál es la respuesta correcta que merece el 7? Esta. ¿Y por qué esta y no otra? Porque son ingenieros. Ustedes van a ir a trabajar a la empresa. Ustedes les van a pedir un informe. Ustedes van a tener que sacar las cuentas o van a tener que hacer experimentos. ¿Y cómo van a responder? ¿A medias? Vamos a responder dependiendo de lo que nos pregunten. Perfecto. Pero esa respuesta significa que no todos tienen los mismos conocimientos que ustedes. ¿Sí o no? Sí, Entonces ustedes le podrían, no, sabe que 0,035 pájaros van a ver. Ustedes tienen que interpretar las cosas, tienen que ponerse al lugar de la persona que tiene que escuchar eso. Ustedes le van a dar detalles técnicos y decir, no, es que mira, y me pasé como 3 días calculando. No les va a interesar ni un pito que ustedes le explican eso. No es el punto. El punto es que ustedes tienen que responder lo más explícito posible, lo más comprensible posible y sobre todo demostrando que entienden lo que están haciendo. Eso es lo más importante de todo. Y ahí no van a tener dificultades. Ya, vamos a hacer un break de 10 minutos. La vuelta es, yo no sé si vieron la tarea que les dejé. ¿Vieron la tarea que puse en el virtual? diagonalizar una matriz A. Ujú. Sí, supongo que la están trabajando. Porque tiene un plazo, creo que hasta, no sé, no me acuerdo la fecha. Hasta el viernes parece que. Parece, no me acuerdo. ¿Y por qué digo eso? Porque vamos a tocar ese punto ahora. Vamos a tocar el punto de qué pasa, para qué nos enseña, para qué aprendimos a diagonalizar. ¿Mm? Y vamos a ver qué sucede con ese ámbito de la evaluación. ¿Ya? Ya. Corto por 10 minutos y volvemos.